No todos los récords se miden en medallas o aplausos. Algunos se persiguen en silencio, en los márgenes de lo permitido, donde la adrenalina se mezcla con la obsesión. Y un solo error puede sellar un destino para siempre. Hoy conocerás 6 historias reales en las que la búsqueda de lo imposible llevó a hombres y mujeres a desafiar la física, la lógica y la propia supervivencia. Desde caminar sobre una cinta a 365 metros sin arnés, hasta lanzarse en wingsuit desde la estratosfera. Romper barreras de velocidad sobre salinas infinitas, volar con drones caseros, resistir envuelto en llamas más allá del límite humano y saltar en patineta sobre decenas de personas vivas. Cada intento fue un pulso contra el miedo, una coreografía milimétrica entre el control y el caos. Pero en todos, la línea entre la gloria y la tragedia se rompió en un instante. Quédate hasta el final y suscríbete, porque la última historia es la que nadie ve venir. Historia 1. Brooke Callahan. Salto de Potro, Columbus, Ohio, 2019. Era el 15 de marzo de 2019 cuando Brooke Callahan, de 16 años, pisó la pista de salto en la arena del campeonato regional en Columbus, Ohio. La estudiante de penúltimo año de Westerville High School había pasado 4 años dedicada a conseguir una beca de gimnasia en la Universidad Estatal de Ohio. Sus padres, ambos con 2 empleos para costear el entrenamiento, habían sacrificado todo por este momento. Brooke era conocida por su ética de trabajo incansable y su explosiva potencia en el salto. Con 1,57 metros de estatura y una complexión compacta y musculosa, poseía la rara combinación de velocidad y precisión que llamaba la atención de los entrenadores. Era la primera en llegar a los entrenamientos y la última en irse, quedándose a menudo después de hora para perfeccionar habilidades que otros ya dominaban. La arena vibraba con energía nerviosa mientras más de 200 gimnastas se preparaban para la clasificatoria regional. Su compañera Jessica había caído durante el calentamiento en la misma mesa de salto, afectando la confianza del equipo. Pero Brooke parecía imperturbable, aplicando magnesio en sus manos con método y visualizando su rutina con determinación concentrada. La pista de salto había sido recientemente renovada, y varias gimnastas comentaron que la textura se sentía diferente a la de sus gimnasios de origen. El trampolín, en uso desde hacía 3 temporadas, mostraba desgaste en los bordes. Durante la inspección del equipo, los oficiales notaron la cinta antideslizante desgastada, pero la consideraron aceptable para la competición. Cuando Brooke levantó la mano para señalar a los jueces, la arena quedó en silencio. Había realizado ese salto cientos de veces. Un Yurchenko con doble giro que requería sincronización perfecta y conciencia espacial absoluta. Su carrera comenzó con la potencia característica, los pies golpeando la pista mientras ganaba impulso para un despegue explosivo. A 25 metros de la pista, Brooke alcanzó su marca y se lanzó hacia el trampolín. Pero cuando su pie izquierdo hizo contacto, la cinta desgastada no proporcionó la tracción adecuada. Su pie resbaló apenas 5 centímetros hacia la derecha. En gimnasia, 5 centímetros pueden equivaler a 50. Esa mínima desviación alteró su posición corporal en 15 grados, rompiendo la orientación espacial desarrollada durante años de repetición. Sus manos golpearon la mesa de salto en un ángulo incorrecto, lanzando su cuerpo al aire con una peligrosa rotación hacia adelante. En lugar del doble giro controlado que había planeado, su cuerpo completó solo una rotación y media. Volaba a ciegas, con la espalda hacia la colchoneta de aterrizaje y la cabeza liderando el descenso hacia la superficie implacable. El impacto fue devastador. El cuello de Brooke se comprimió en un ángulo severo mientras todo su peso corporal, más el impulso de su caída de 2,4 metros, empujaba sus vértebras cervicales con fuerza aplastante. Las vértebras C4 y C5 se fracturaron al instante, el crujido distintivo audible para los entrenadores cercanos. Su médula espinal se seccionó por completo en el punto de impacto, cortando todas las vías nerviosas por debajo de la lesión. Su cuerpo quedó inerte de inmediato, las piernas pasando por encima de su cabeza, mientras el impulso restante la llevaba a una posición antinatural sobre la colchoneta. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 atletas y sus familias miraban horrorizados mientras Brooke yacía inmóvil, en una postura que dejaba claro que algo catastrófico había ocurrido.
El personal médico de emergencia llegó en 90 segundos, pero el daño era irreversible. A pesar de los esfuerzos agresivos de reanimación durante los 12 minutos de traslado en ambulancia al Hospital General de Columbus, Brooke fue declarada muerta 47 minutos después del impacto debido a la sección completa de la médula espinal y la consiguiente insuficiencia respiratoria. La competición se suspendió de inmediato. La investigación reveló que la cinta antideslizante del trampolín se había deteriorado más allá de los niveles seguros, volviéndose peligrosamente resbaladiza bajo las condiciones húmedas de la arena. Su entrenador nunca volvió a la gimnasia competitiva, incapaz de continuar en un deporte que le había arrebatado la vida a una alumna que consideraba como su propia hija. Historia 2. Caleb Ryder /fija, Denver, Colorado, 2021. Era el 7 de agosto de 2021 cuando Caleb Ryder, de 17 años, entró al Elite Training Center en Denver, Colorado, para lo que sería su último entrenamiento. El estudiante de último año de secundaria en Boulder se preparaba para el Campeonato Nacional Juvenil de Estados Unidos, donde una actuación destacada podría asegurarle un lugar en el equipo nacional y abrirle las puertas a una beca completa en la Universidad de Stanford. Caleb medía 1,73 metros y tenía la complexión delgada y potente típica de los gimnastas masculinos de élite. Su especialidad era la barra fija, donde su enfoque intrépido en los elementos de suelta le había ganado la reputación de ser uno de los jóvenes gimnastas más emocionantes del país. Los entrenadores solían describirlo como alguien con agua helada en las venas. El tipo de atleta que prospera bajo presión y nunca rehúye un desafío. Pero bajo su exterior confiado, Caleb estaba luchando. Llevaba 2 meses con dolor persistente en la muñeca, resultado del sobreuso y de un tiempo de recuperación inadecuado. La lesión era manejable con antiinflamatorios, pero la había ocultado entre a entrenadores y padres, temeroso de que revelarla acabara con sus sueños de integrar el equipo nacional. Esa tarde, el gimnasio estaba inusualmente lleno, con 15 gimnastas preparándose para los nacionales. El tiempo de uso del equipo era limitado, lo que generaba presión para aprovechar cada minuto de entrenamiento. Más temprano ese día, Caleb había discutido con su padre sobre su futuro. Sus padres querían que se enfocara en lo académico, mientras que él soñaba con competir internacionalmente. Su entrenador, el exolímpico David Kim, lo había estado presionando para aumentar la dificultad de su rutina y alcanzar los estándares internacionales. Apenas 6 semanas antes, habían añadido un nuevo elemento de suelta. Un doble layout con doble giro, que requería sincronización perfecta y una conciencia aérea excepcional. Era una habilidad en el límite absoluto de sus capacidades, pero necesaria para competir con los mejores del mundo. Cuando Caleb comenzó su rutina en la barra fija, todo parecía normal. Su combinación característica de elementos de suelta fluyó con suavidad, cada elemento construyendo el impulso para el siguiente. La barra se sentía firme en su agarre y su cuerpo se movía con la precisión fluida que había tardado años en desarrollar. Se acercó a su nuevo elemento con confianza, generando el impulso rotacional necesario para la compleja maniobra. Pero en el momento crucial de la suelta, su muñeca lesionada lo traicionó. La inflamación crónica había debilitado su fuerza de agarre lo suficiente como para marcar la diferencia. Su mano derecha falló por completo mientras la izquierda mantenía contacto una fracción de segundo más. La suelta desigual envió su cuerpo girando caóticamente por el aire. En lugar del doble layout con doble giro controlado que había practicado cientos de veces, su cuerpo rotó de forma impredecible, con la cabeza cayendo hacia el suelo a velocidad creciente. No tuvo tiempo de ajustar ni oportunidad de protegerse de lo que venía. Su salida terminó de forma catastrófica, enviándolo de cabeza hacia el área de aterrizaje. A pesar de la gruesa fosa de espuma diseñada para amortiguar caídas, el ángulo y la fuerza de su impacto hicieron que su cabeza golpeara el borde de la estructura de la fosa. El marco metálico destinado a contener los bloques de espuma lo atrapó en el peor ángulo posible. El impacto provocó un traumatismo craneal severo y múltiples fracturas de cráneo. Los testigos describieron un golpe sordo y espantoso, seguido de un silencio inquietante mientras Caleb yacía inmóvil entre los bloques de espuma dispersos. Su cuerpo convulsionó brevemente mientras su sistema nervioso enviaba sus últimas señales y luego quedó completamente quieto. La sangre comenzó a
a acumularse alrededor de su cabeza en segundos, mientras las fracturas craneales permitían que materia cerebral y líquido cefalorraquídeo se filtraran al suelo del gimnasio. El rojo intenso que se extendía sobre la colchoneta azul creó una escena que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, pero las lesiones de Caleb eran demasiado graves para cualquier intervención que salvara su vida. Fue declarado muerto en el lugar, sus sueños de gloria en el equipo nacional terminando en un instante de fallo mecánico y trágica sincronización. El gimnasio cerró durante 3 días mientras los investigadores examinaban cada pieza del equipo. El entrenador David Kim se retiró de la gimnasia inmediatamente después, afirmando que nunca más podría pedirle a un atleta que intentara habilidades tan peligrosas. El incidente llevó a que USA Gymnastics implementara nuevos requisitos para colchonetas de aterrizaje más gruesas y protocolos obligatorios de reporte de lesiones. Los padres de Caleb demandaron a la instalación por equipo de seguridad inadecuado, lo que resultó en un acuerdo que financió mejoras en los estándares de seguridad en múltiples centros de entrenamiento a nivel nacional. Historia 3. Sierra Monroe. Suelo, Phoenix, Arizona, 2020. Era el 22 de mayo de 2020 cuando Sierra Monroe, de 15 años, pisó la pista de ejercicios de suelo en el campeonato estatal en Phoenix, Arizona. La estudiante de segundo año de Scottsdale había entrenado toda su vida para este momento y todo dependía de los próximos 90 segundos. Necesitaba una puntuación de 9,4 o superior para clasificar al campeonato regional. Sierra era conocida por su expresión artística y potentes series acrobáticas. Con 1,63 metros, flexibilidad excepcional y ritmo natural, aportaba un estilo único al ejercicio de suelo que impresionaba constantemente a los jueces. Su personalidad era igualmente cautivadora. La compañera capaz de aliviar la tensión con una broma en plena competencia, pero con la fortaleza mental para rendir bajo presión extrema. Su entrenadora, la exgimnasta universitaria Amanda Walsh, había coreografiado la rutina de Sierra en torno a un espectacular pase final con doble mortal atrás con doble giro. La habilidad estaba en el límite superior de sus capacidades, pero la había aterrizado de forma consistente en los entrenamientos durante 3 meses. La competencia se realizaba en una arena antigua, donde la pista de suelo llevaba más de 8 años en uso. Aunque había pasado las inspecciones básicas de seguridad, mostraba claros signos de desgaste. Depresiones donde innumerables gimnastas habían aterrizado y zonas donde los resortes habían perdido parte de su capacidad de respuesta. Sierra llevaba 2 semanas lidiando con un esguince leve de tobillo, resultado de una mala caída en un entrenamiento. Convenció a su entrenadora de que estaba lista para competir demostrando rango completo de movimiento y controlando el dolor con vendaje extra y antiinflamatorios. Al comenzar su rutina, todo se sintió perfecto. Su primer pase acrobático aterrizó con solidez. Los elementos de danza fluyeron con su gracia característica, y su segundo pase acrobático arrancó aplausos entusiastas del público. Estaba rindiendo al máximo justo cuando más importaba, ganando confianza y ritmo mientras se acercaba al momento culminante. El pase final comenzó impecable. Sierra se lanzó a su movimiento característico con forma perfecta, rotando con la precisión adquirida en incontables repeticiones. El primer mortal se completó según lo planeado y comenzó la segunda rotación con postura y conciencia espacial de manual. Pero durante el segundo giro, la pista de suelo desgastada se comprimió de forma desigual bajo su zona de aterrizaje. Los resortes en esa sección habían perdido elasticidad, creando un punto muerto que resultaría fatal. Sus pies tocaron la pista en un ángulo incómodo, provocando que perdiera el control de la rotación. Incapaz de corregir su posición en el aire, cayó con fuerza, recibiendo el impacto principalmente en la cabeza y el cuello. La fuerza del aterrizaje, combinada con su peso y el impulso, provocó una lesión por compresión en la columna cervical. La vértebra C2 se fracturó y la médula espinal sufrió daños severos a ese nivel, causando parálisis inmediata y pérdida de conciencia. Testigos relataron que el cuerpo de Sierra quedó completamente inerte en pleno aterrizaje, sin intento alguno de amortiguar la caída. Una señal clara de pérdida instantánea de toda función motora. La arena quedó en silencio mientras yacía inmóvil, en una postura que dejaba evidente la gravedad de la lesión para entrenadores y oficiales experimentados.
Sus padres, desde las gradas, supieron al instante que algo catastrófico había ocurrido. Sierra murió de forma instantánea por la lesión medular, aunque los paramédicos intentaron reanimarla durante 25 minutos antes de declararla fallecida. El campeonato estatal fue cancelado de inmediato y se ofreció atención psicológica a competidores y familias. La investigación reveló que la pista había perdido gran parte de su capacidad de absorción de impactos debido a la edad y el uso intensivo, contribuyendo al desenlace fatal. Se implementaron nuevas regulaciones estatales que exigían reemplazar las pistas de suelo cada 5 años y someterlas a pruebas anuales de compresión. La familia de Sierra creó un fondo de becas para jóvenes gimnastas y abogó por mejorar los estándares de seguridad del equipo a nivel nacional. Historia 4. Derek Bowe, barra de equilibrio, Colorado Springs, 2022. Era el 14 de enero de 2022 cuando Derek Bowe, de 18 años, se preparaba para su última rutina en la barra de equilibrio en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Colorado Springs, Colorado. El estudiante de último año de Denver llevaba 6 años entrenando a nivel élite, y esa sesión estaba siendo filmada para un documental sobre aspirantes olímpicos. Derek era una rareza en la gimnasia masculina, uno de los pocos que entrenaba en barra de equilibrio como parte de su preparación. Con 1,78 metros, control corporal excepcional y gran conciencia espacial, había desarrollado combinaciones innovadoras de salida que desafiaban los límites de lo posible en el aparato de 10 centímetros de ancho. De personalidad tranquila y analítica, abordaba la gimnasia como una partida de ajedrez. Su entrenadora, la medallista olímpica Jennifer Stone, llevaba 5 años trabajando con él en una salida distintiva que llevaría su nombre si la ejecutaba con éxito en competencia internacional. Un back handspring seguido de doble mortal atrás con doble giro, una combinación que requería sincronización perfecta, altura excepcional y orientación espacial impecable. Durante varias semanas, Derek había experimentado episodios de mareo debido a una infección en el oído interno. Los síntomas eran leves e intermitentes, pero no los había reportado al personal médico por miedo a ser retirado del entrenamiento. Con las pruebas olímpicas a pocos meses, no podía permitirse contratiempos que pusieran en riesgo sus posibilidades de integrar el equipo. La barra estaba a la altura de la luz reglamentaria de 1,22 metros sobre el suelo, con colchonetas de aterrizaje que cumplían todos los requisitos internacionales de seguridad. El aparato había sido inspeccionado esa mañana y no presentaba signos de desgaste o inestabilidad. Cuando Derek inició su secuencia de salida, las cámaras del documental captaron cada detalle. Su back handspring fue impecable, generando el impulso necesario para la compleja maniobra aérea que seguiría. Se impulsó alto sobre la barra con forma y rotación perfectas. Su cuerpo giraba con la precisión que le había tomado años desarrollar. Pero en pleno vuelo, durante su segundo mortal, la infección de oído interno que había estado ocultando se manifestó repentinamente como un fuerte episodio de vértigo. Su orientación espacial desapareció por completo. Ya no podía distinguir arriba de abajo, no podía ubicar el suelo y no tenía ningún punto de referencia para controlar su rotación. Incapaz de orientarse en el espacio, el cuerpo de Derek continuó girando más allá de los 2 mortales planeados, añadiendo una tercera rotación descontrolada que lo envió estrellándose hacia la colchoneta de aterrizaje en posición invertida. La caída de 2,4 metros, combinada con su peso corporal y el impulso rotacional, creó un escenario de impacto devastador. Se estrelló contra la colchoneta con el cuello soportando toda la fuerza del golpe. La colisión empujó su cabeza contra el pecho, aplastando su vértebra C1 y causando compresión inmediata del tronco encefálico, lo que detuvo todas las funciones vitales al instante. Su cuerpo rebotó una vez tras el impacto antes de quedar en una posición antinatural, con las piernas torcidas bajo el torso y los brazos extendidos en ángulos imposibles. Las cámaras del documental captaron toda la secuencia, incluido el momento en que el cuerpo de Derek quedó completamente inerte y las reacciones horrorizadas de entrenadores y compañeros que presenciaron el accidente. Las imágenes nunca se publicarían, pero se utilizarían en programas de formación en seguridad para educar a los entrenadores sobre la importancia de la divulgación médica. Derek fue declarado muerto a los pocos minutos del accidente. Sus lesiones eran tan graves que ninguna intervención médica podría haberle salvado la vida.
El Centro de Entrenamiento Olímpico suspendió todo entrenamiento en barra durante 48 horas mientras realizaba una revisión exhaustiva de todo el equipo y los protocolos. La entrenadora Jennifer Stone tomó una licencia y finalmente dejó por completo el entrenamiento de élite, incapaz de continuar tras perder a un atleta que consideraba como un hijo. La tragedia llevó a nuevos requisitos de reporte médico obligatorio y pruebas regulares del sistema vestibular para todos los gimnastas de élite. Historia 5. Lena Prescott, barras asimétricas, St. Louis, 2023. Era el 3 de junio de 2023 cuando Lena Prescott, de 19 años, se acercó a las barras asimétricas en el Campeonato Nacional en St. Louis, Missouri. La estudiante de segundo año en UCLA había entrenado toda su vida para este momento. Su primer campeonato nacional senior, donde una actuación sólida podría asegurarle un lugar en el equipo del campeonato mundial. Lena medía 1,68 metros, con hombros poderosos y una complexión delgada que la hacía ideal para las barras asimétricas. Su especialidad eran los elementos de fuerza combinados con complejas sueltas, y había desarrollado una rutina con la mayor dificultad de la competencia. De personalidad metódica y precisa, visualizaba cada elemento de su rutina decenas de veces antes de competir. Su entrenador, el veterano Robert Chen, había pasado 3 años ayudándola a perfeccionarla. El recinto estaba lleno con más de 5,000 espectadores, reclutadores universitarios y seleccionadores del equipo nacional, creando una atmósfera de intensa presión y oportunidad ilimitada. Durante 3 meses, Lena había manejado un síndrome de pinzamiento en el hombro mediante fisioterapia intensiva. El médico del equipo la había autorizado a competir tras demostrar rango completo de movimiento y fuerza adecuada en las pruebas. Durante el calentamiento, Lena notó que la barra alta se sentía ligeramente suelta al realizar elementos en vertical. Lo mencionó a un oficial de equipo, quien inspeccionó minuciosamente y determinó que todas las conexiones cumplían con las especificaciones de seguridad. El aparato llevaba 2 temporadas en uso y había pasado todas las inspecciones requeridas. Sin embargo, se habían estado desarrollando microfracturas por tensión en las conexiones metálicas, defectos invisibles que solo se manifestarían bajo las fuerzas extremas de las habilidades de élite. Al comenzar su rutina, todo se sintió perfecto. Su secuencia inicial de elementos de fuerza fluyó con suavidad. Cada vertical se sostuvo los 2 segundos reglamentarios con estabilidad absoluta. El público respondía con entusiasmo a su estilo potente, y ella ganaba impulso hacia su elemento característico. Una vertical con medio giro hacia posición de apoyo. Se impulsó a la vertical con su control característico, formando una línea perfecta sobre la barra alta. Pero al llegar a la extensión completa, la conexión previamente floja se dio por completo. Las microfracturas acumuladas durante meses alcanzaron el punto de fallo crítico, haciendo que la barra alta se desplazara repentinamente bajo su peso. Su mano derecha se deslizó de la posición prevista al moverse la barra, destruyendo la colocación de agarre precisa esencial para el elemento. Con su apoyo comprometido, Lena comenzó a caer de lado entre las barras, girando mientras intentaba desesperadamente controlar su descenso. Su brazo izquierdo quedó atrapado entre las barras mientras su cuerpo seguía cayendo, creando un efecto de palanca que sometió su húmero a fuerzas muy superiores a su límite estructural. El hueso se partió con un crujido audible en toda la arena. Un sonido seco que cortó el ruido ambiente como un disparo. El hueso roto perforó su arteria braquial de inmediato, provocando una hemorragia interna masiva, mientras su peso seguía arrastrándola hacia abajo. Sangre arterial de un rojo brillante comenzó a brotar en pulsos rítmicos, cubriendo el equipo y el suelo mientras su sistema cardiovascular entraba en shock por la pérdida súbita de sangre. Al caer, su cabeza golpeó la base metálica del aparato con una fuerza tremenda. El impacto fracturó su cráneo en múltiples lugares y causó una lesión cerebral traumática grave que habría sido fatal incluso sin la hemorragia masiva. El cuerpo de Lena entró en shock traumático de inmediato, sus sistemas apagándose mientras la presión arterial caía a niveles críticos. La combinación de pérdida de sangre y traumatismo craneal creó una emergencia médica más allá de las capacidades, incluso de la atención de trauma más avanzada. El personal médico de emergencia llegó en segundos, pero las lesiones eran demasiado graves y progresaron demasiado rápido para que cualquier intervención fuera efectiva.
Lena murió por la combinación de hemorragia masiva y lesión cerebral traumática. A pesar de la atención inmediata del personal médico en el lugar, los campeonatos nacionales se suspendieron por el resto del día y se ofreció apoyo psicológico a todos los competidores y espectadores que presenciaron el accidente. La investigación reveló que las barras asimétricas habían desarrollado microfracturas que provocaron la falla catastrófica, lo que llevó a nuevos requisitos de inspección por rayos X en todas las competiciones importantes. El entrenador Robert Chen continuó su carrera, pero implementó nuevos protocolos de seguridad con múltiples revisiones de equipo antes de cada sesión. La muerte de Lena llevó a USA Gymnastics a exigir que en todas las competiciones importantes hubiera cirujanos de trauma en el lugar, no solo paramédicos, garantizando que futuras emergencias recibieran el más alto nivel de atención inmediata. Su legado se convirtió en un estándar de seguridad mejorado que protegería a innumerables gimnastas de tragedias similares. Y así cerramos este recorrido por 6 intentos extremos que comenzaron como hazañas y terminaron como advertencias. Historias donde la pasión, la destreza y la ambición se encontraron con un desenlace tan fulminante como inevitable. Cada uno de estos protagonistas sabía que jugaba con fuego, a veces literalmente, pero ninguno imaginó que el último paso, el último salto o el último segundo sería el que sellaría su destino. Nos dejan una lección incómoda, que incluso la preparación más meticulosa puede desmoronarse ante un imprevisto, y que la frontera entre el control absoluto y el desastre total es más delgada de lo que creemos. Si este viaje por los límites del riesgo humano te impactó, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte más relatos donde exploramos las historias más intensas, sorprendentes y conmovedoras de la vida real. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas tragedias te dejó más marcado? Tu respuesta no solo enriquece la conversación, sino que mantiene viva la memoria de quienes apostaron todo y lo perdieron en un instante.